nombre es Manuel Picón Ruiz y soy contratado postdoctoral Marie Curie en la Universidad de Granada. Hoy os voy a hablar un poquito sobre el proyecto que estoy realizando en la Universidad de Granada, que tiene por título Papel diferencial de los estrógenos en el desarrollo de cáncer de mama estrógeno receptor positivo asociado a la obesidad. Como posiblemente todos sabréis, el cáncer de mama es el cáncer más común y además la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en el mundo. Además, la incidencia del cáncer de mama aumenta progresivamente con la edad y particularmente tras la menopausia. El cáncer de mama puede ser clasificado en diferentes subtipos moleculares en base a la expresión de los receptores hormonales y de la proteína HER2. Entonces, de estos diferentes subtipos moleculares, el más común es el receptor de hormonas positivo, concretamente aquel que expresa el receptor de estrógenos, es decir, ER positivo. Y su proporción además aumenta también con la edad y particularmente tras la menopausia. Así, en mujeres posmenopáusicas, aproximadamente el 80% de todos los cánceres de mama diagnosticados son estrógeno receptor positivo. En la menopausia lo que ocurre es un cambio en los estrógenos que aparecen en circulación. Antes de la menopausia, el estrógeno principal es el estradiol, que es principalmente producido en los ovarios, y tras la menopausia los ovarios dejan de producir estrógenos y los estrógenos son principalmente sintetizados en el tejido adiposo, concretamente en la forma de estrona principalmente. Luego, por otra parte, la obesidad, como conoceréis, la obesidad es cuando una persona tiene un índice de masa corporal elevado. Concretamente, se considera que un adulto es obeso cuando su índice de masa corporal es mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. También, como se puede observar en estas imágenes, la incidencia de la obesidad, la prevalencia de la obesidad ha aumentado en las últimas décadas, tanto en el mundo, pero particularmente en países más desarrollados. Aquí, por ejemplo, está el ejemplo de Estados Unidos, donde además no solo ha aumentado la prevalencia de la obesidad, sino que ha aumentado principalmente los índices de masa corporal más elevados, es decir, lo que significa un grado de obesidad más severo. Son los que particularmente han aumentado más en la población. Por otra parte, la obesidad tiene unas ciertas consecuencias para la salud del individuo. En concreto, el tejido adiposo obeso se caracteriza porque mantiene un estado crónico de inflamación. Este proceso inflamatorio crónico tiene asociado un riesgo del desarrollo de diferentes enfermedades, entre ellas el cáncer. Así pues, la relación que existe entre la obesidad, la inflamación que ocurre en el tejido adiposo obeso y el cáncer demuestra que las personas obesas tienen un mayor riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer, de los que aparecen aquí incluidos, entre ellos el cáncer de mama, pero el cáncer de mama con ciertas peculiaridades que ahora veremos. Por otra parte, las personas obesas que son diagnosticadas con cáncer también tienen un peor pronóstico, es decir, tienen un mayor riesgo de mortalidad por el cáncer. Aquí vemos, como lo que comentábamos, que el cáncer de mama tiene ciertas peculiaridades en su relación con la obesidad, porque la obesidad solo se considera un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama posmenopáusico, es decir, tras la menopausia, pero no antes de la menopausia. Y se ha visto que en países desarrollados, por ejemplo como España o Estados Unidos, más del 13,5% de los cánceres de mama posmenopáusicos son atribuibles a la obesidad. Además, otra peculiaridad que tiene la relación de la obesidad con el cáncer de mama es la que se refiere al subtipo ER positivo, estrógeno receptor positivo. En este caso, los últimos estudios epidemiológicos no solo no asocian la obesidad con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama antes de la menopausia, sino que los estudios indican que las mujeres premenopáusicas obesas tienen un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama estrógeno receptor positivo. En el caso de las mujeres posmenopáusicas, sí que esta relación sería directa, es decir, una mayor obesidad, un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama estrógeno receptor positivo. Luego, por último, indicar algo muy importante, que es cómo la obesidad se relaciona con los niveles de estrógeno. Como hemos comentado anteriormente, tras la menopausia, una de las principales fuentes de estrógeno es el tejido adiposo. Entonces, las mujeres que tienen una obesidad, su tejido adiposo además produce mayores niveles de una enzima que es la principal encargada de producir los estrógenos, y además, como me comentábamos, después de la menopausia en el tejido adiposo se produce principalmente en forma de estrona.
Es decir, en conclusión, lo que queremos decir es que las mujeres posmenopáusicas obesas tienen unos mayores niveles de estrona en sangre. Así, atendiendo a todas estas observaciones, hicimos nosotros la hipótesis de que la estrona puede inducir el desarrollo de cáncer de mama estrógeno receptor positivo al potenciar el efecto de la obesidad en la activación de importantes rutas de señalización, como es la ruta NF-κB principalmente, y además de la inflamación. Por otra parte, también pensamos que las proteínas, que son enzimas que están involucradas en la síntesis de estrona, que son ciertos miembros de la familia HSD17B, juegan un papel principal en el desarrollo y progresión del cáncer de mama estrógeno receptor positivo. Hasta la fecha hemos tenido una serie de resultados muy interesantes que voy a pasar a comentar a continuación. Por ejemplo, hemos observado que cuando se cocultivan adipocitos con células tumorales de cáncer de mama estrógeno receptor positivo, estas células activan la ruta de señalización que comentábamos, inflamatoria, que es la ruta NF-κB. Esto hace que las células tumorales aumenten la producción de citoquinas inflamatorias y además que desarrollen un fenotipo más agresivo, es decir, con características de células madre cancerígenas. Y además también hemos visto que en este cocultivo de adipocitos con células tumorales, el estrógeno mayoritario es la estrona. Luego, por otra parte, también hemos visto por primera vez que la estrona y el estradiol cumplen funciones biológicas diferentes. Por ejemplo, hemos visto que si tratamos adipocitos con estrona, se produce un aumento en la producción de citoquinas inflamatorias, cosa que no ocurre cuando exponemos los adipocitos a estradiol. Recordemos que la estrona es el principal estrógeno después de la menopausia y el estradiol el principal estrógeno antes de la menopausia. También hemos visto que cuando tratamos células tumorales de estrógeno receptor positivas de mama con estrona y con estradiol, se produce la expresión de genes diferentes. Muchos de ellos son comunes a ambos estrógenos, como era de esperar, pero existen ciertos genes que son diferencialmente regulados por estrona y por estradiol. También hemos observado que la estrona actúa como un activador de la ruta NF-κB y el estradiol como un inhibidor. Así, por ejemplo, si se activa la ruta NF-κB en células tumorales de mama estrógeno receptor positiva, por ejemplo con el tratamiento con una citoquina inflamatoria como es el TNF-alfa, pues se activa la ruta NF-κB en estas células y al añadir estrona se produce una activación aún mayor y cuando le añadimos estradiol se disminuye la activación de esta ruta de señalización muy importante en la obesidad, en el tejido adiposo obeso y relacionada con el proceso inflamatorio crónico. Además, hemos visto en vivo que si a los ratones le inducimos obesidad mediante la alimentación con una dieta rica en grasas, se produce una activación de esta ruta inflamatoria, la ruta NF-κB, particularmente en el abdomen y más concretamente se ve una activación en las glándulas mamarias. Si estos ratones además se exponen a estrona, esta activación es aún mayor y si se exponen a estradiol, se disminuye la activación de esta ruta, que está muy relacionada con el proceso de desarrollo tumoral. Luego también, por último, hemos observado que una de las enzimas que comentábamos de la familia HSD17B, concretamente la HSD17B14, que está implicada en la síntesis de estrona a partir de estradiol, sus niveles aparecen incrementados en los adipocitos que aparecen alrededor del tumor de mama. Y además, si sobreexpresamos esta enzima en células tumorales de mama estrógeno receptor positiva, estas células producen más citoquinas inflamatorias y además desarrollan un fenotipo más agresivo, con un enriquecimiento en la población de células madre cancerígenas. Así pues, estos resultados obtenidos hasta la fecha tienen importantes implicaciones clínicas. Estos resultados pueden servir para diseñar terapias de reemplazamiento de hormonas más seguras y así reducir la incidencia del cáncer de mama. También nos puede permitir identificar nuevos marcadores para mejorar el diagnóstico a tiempo de la enfermedad. Y por último, también nos puede servir para identificar nuevas dianas terapéuticas para diseñar fármacos más eficaces y así reducir la mortalidad del cáncer de mama. Por último, quería acabar con unas recomendaciones que resumen todos los resultados que estamos obteniendo de este proyecto, que es para vivir más y mejor. Entre ellos, pues deberíamos reducir el consumo de bebidas azucaradas,
aumentar la ingesta de alimentos vegetales, mientras que a la vez que limitamos el consumo de comidas ricas en grasas y azúcares. Y por último, también se ha visto que es muy beneficioso la práctica de alguna actividad física de al menos 30 minutos al día, tanto para reducir la incidencia del cáncer de mama como para mejorar el pronóstico de los pacientes. Si alguna persona estuviese interesada en obtener más información sobre este proyecto, mi correo electrónico es mpicon@ugr.es. Muchas gracias.